Ya mismo vamos a compartir unos minutos con nuestro querido amigo, el especialista en temas parlamentarios, el señor José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? Un gustazo saludarte. Bienvenido, como siempre, ¿eh? Oh, hola Pedro, ¿cómo Bien, estás? bien, todo bien, querido. Gracias por compartir con nosotros estos minutos y evidentemente me encantaría que nos des tu visión, como siempre, totalmente clarificadora y bien objetiva, como lo planteas habitualmente, de lo que ha pasado, de lo que ha transcurrido en esta semana bastante dinámica en el Congreso de la Nación de la Argentina, ¿no? Sí, hubo mucha Hubo actividad, mucho movimiento, sí. Ajá. por Se mucha pusieron, se actividad, pusieron, hubo la, un se miércoles. pusieron las pilas, se ve los muchachos, ¿no? Dijeron, bueno, habrán tomado algún energizante y dijeron, bueno, es hora de que empecemos a trabajar como corresponde, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, la demora fundamentalmente era porque no estaban constituidas las comisiones. Claro, claro. Ahora, una vez que están constituidas, bueno, ya Ujú. se empieza a destrabar un poco la Menos actividad mal, y bueno, menos mal. Ujú. sobre todo el miércoles fue Sí, muy intenso. ajá, Por ejemplo, vinieron dos ministros, vino sí. temprano a las 11 de la mañana, Ujú. cayó el ministro de Justicia Sí, para hablar de un tema que le interesa al oficialismo, como es la reforma del Consejo de la Magistratura. sí, El ministro Martín Soria ajá, llegó media hora después de las 11 más o sí. menos, Ujú. y estuvo hasta las 15 habían dicho, en 14:30 dijeron que se tenía que ir a Ujú. las 15, la oposición Bueno, se puso dura, dijo que ajá. tenía que Que se quede quedarse, y bueno, la que cuestión es que se definan quedó algunas una hora. cosas, sí. 4 horitas, bueno, no le hacen nada en su vida, ¿no? En un mandato, como funcionario, tendrían que estar mucho más Totalmente. tiempo en contacto y buscar la manera de resolver los Lo que problemas que pasa hay, es que ¿no? Mm. muchas veces se toma como que es una concesión que el funcionario Claro. hace de venir al Y no, Congreso no y es siendo que en así, realidad viene. es una obligación de ellos, ¿no? Distinto fue el ministro Julián Domínguez, que Ajá, estaba previsto también para las 18 sí, horas, ujú, pero es otro el manejo de este ministro en este sí, caso, porque él fue presidente de la Cámara de Diputados claro, conoce, durante ¿no? Un cuatro poco el años, tema, sí. Ujú. claro. Y él se quedó hasta casi las 9 de la Mira noche, vos, muy ajá, predispuesto a todas las bien, bien, preguntas, bien. Ujú. y Tuvo bueno, buena actitud. bastante clarificador. Ajá, que es lo que corresponde, Sí, aparte. Hay totalmente. que, así como los criticamos a muchos, hay que felicitarlos cuando un funcionario se compromete y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Dar explicaciones y Sí, ver cómo puede buscar alternativas para resolver la gran cantidad de problemas y necesidades que tienen los ciudadanos, los que los han votado al partido que esté gobernando en ese momento y que busquen la salida, las soluciones para la gente, ¿no? Un tema realmente claro, que sí, es muy totalmente. preocupante, como la problemática del campo, como la cuestión, vos hablabas de justicia, de Soria. Hay una serie de dramas tremendos todos los días en la capital, en el conurbano bonaerense, en las principales provincias del interior, que están totalmente colapsadas, manejados por el delito y el narcotráfico. Y los funcionarios, viste, parece como que está todo bárbaro y siguen hablando, pero no yendo al foco de la cuestión para resolver los problemas de los reclamos impresionantes que hace la gente, la sociedad, ¿no? Claro, pero justamente lo que aprovechó la oposición fue para hacerle preguntas sobre todo tipo de temas. Ajá. El ministro se quejó porque justamente él lo que había ido era dijo, no, yo no vine a una interpelación, Ajá. ¿Y por qué si se queja? en De todo qué se caso que quejó? lo convocara, ¿De qué se quejó el ministro? A porque lo ver. que Sí. él iba a hablar Ajá. del tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, Sí. Ujú. que habló de ese tema, pero a la Ajá. hora de las preguntas, Sí. obviamente le hicieron preguntas por el avión, Claro. por el tema de la situación de las cárceles, Ajá. por el tema de las cárceles, por la cuestión esta de que bueno, la ciudad de Buenos Aires cuestiona el hecho de que no las cárceles Sí. tiene que tener alojados a los presos en las cárceles, en Ajá. las comisarías, Sí. y no están hechas para eso. Claro. Entonces, Sí. en un momento el ministro mucho no contestó de ese tipo de cosas, daba, No daba habló. vueltas, Ajá. estuvo muy áspero el Pero es un ministro tema durante toda tremendamente la delicado, jornada. ¿no? O sea, Di Mauro, vos sabés que está el tema muy candente, el avance de la delincuencia es impresionante, que ya está tocando directamente a la propia capital federal de una manera vergonzosa, Sí, cosa que no se venía dando, la cantidad de hechos delictivos han crecido un 90%, no es joda esto que está pasando.
Es Claro. raro, viste, esto que se está dando, que no haya un diálogo transparente entre Kicillof y Rodríguez Larreta para ver cómo resuelven este problema, viste, porque esto está avanzando de una manera gravísima, ¿no? El descontrol que Sí, hay en esa materia justamente específicamente de la se dio un delincuencia, intercambio, mamita. se dio, se dio un intercambio muy, muy interesante, Ajá, porque por un lado decían la cosa que tenía, te puede tener razón a ver, el gobierno en contanos. todo caso, porque decían, bueno, que durante los 4 años del gobierno Sí. de Macri no Ujú. construyeron un metro cuadrado de cárcel, Claro. dice, Mm. para las leyes que reformaron, Sí. decía. En cuanto a que el oficialismo, el gobierno entonces le cedió a la ciudad de Buenos Aires un predio en Marcos Paz Ajá. y un dinero para construir una cárcel, pero Sí. eso no se No hizo. se dio. ¿Y dónde No fue a se parar ese terminó, por dinero? lo ¿Se menos. sabe? ¿Se sabe ese dinero? No, se Se está supone que se estaba desarrollando. construyendo y no se terminó de construir. Ajá. Eso es lo que cuestionaba. Ajá. Entonces, pero la crítica era que decía que se había, durante 4 años, dice que llevaron adelante una política criminal que no se correspondió con la política penitenciaria. O sea, ¿Cómo lo es que eso? A en ver. el Sí. fondo decía era que persiguieron más a los presos, pero no tenían dónde meterlo. O sea, lo que está bien, en Sí. todo caso, tendrán razón en cuanto a que no había lugar donde meterlos, pero no se puede criticar que que se persiguiera más a los presos, que se endurecieran las Claro. leyes. Ujú. Decían, por ejemplo, en un momento dijo que hubo Mena, lo dijo esto el viceministro, Sí. dijo una inflación penitenciaria. Se incorporaron más Inflación presos penitenciaria. al servicio penitenciario. Y En bueno, 2015 dijo había la 60.000 delincuencia presos. avanzó tremendamente también, ¿eso no lo dijo? Claro, Ajá. claro. ¿Y el Entonces decía que descontrol en tampoco no lo 2015 dijo había que hay? Mm. 60.000 personas privadas de la libertad y en 2019 nos encontramos con 110.000 A personas. la O sea, miércoles. terminó en realidad lo que Qué era, bárbaro. lo que tendría que haber sido un elogio, terminaban criticándolo. Una Sí. cosa muy rara. Ahora casi se duplicó, ¿no? Por lo que vos estás dando esta cifra, eso Sí, es tremendo, ¿eh? Es sí, sí. gravísimo todo lo que No, está es tremendo pasando. y es muy bueno en todo caso porque por Sí, el hecho de que los hayan metido presos ajá. a tanta gente, en todo caso. Lo malo es que después Los ha liberado. querría O saber sea, en ellos todo caso. critican, pero lo liberaron y no hacen nada para frenar un poco esta locura que está viviendo la Argentina. La tremenda cantidad de Claro, asesinatos, el vandalismo, el circular totalmente liberado del narcotráfico es realmente alarmante, es gravísimo. sí, Eh, sí, y en sí, sí. definitiva, ¿en qué terminó este diálogo, esta presentación del ministro de No, Justicia? esos diálogos no terminan, esos Sí. intercambios no terminan, siempre la última palabra la tiene el oficialismo. Ajá. Hubo, hubo gritos, críticas, hubo Sí. muchos cuestionamientos por el tema del avión, la Sí. actitud del tema del avión, La payasada habitual, ¿no? En vez de resolver y los sí, es temas, están una ahí cuestión, pero bueno, chicaneándose entre unos y otros, ¿no? Mientras la gente sufre. y Ujú. sí. Y con el tema de alquileres, ¿en qué quedó esa situación, José? El alquiler se emitió el dictamen que faltaba, Ajá, que era el de presupuesto. sí, El oficialismo, en este caso, la oposición, sí, unificó dictámenes, había dos ajá, dictámenes de parte de la oposición. ajá, En este caso, y al unificar dictámenes, así todo el dictamen de la mayoría es del oficialismo, pero tiene la posibilidad y los votos aparentemente para aprobar la oposición, aprobar el dictamen propio. Lo que pasa es que hay gran presión ahora de parte del oficialismo sí, sobre los legisladores rionegrinos y misioneros que ujú, firmaron el dictamen, en este caso no lo firmaron, pero que apoyan este dictamen, sí, y justamente para no sufrir una derrota en el recinto, la ajá, oposición ante esta situación quería convocar una sesión el jueves que viene, sí, jueves de la sí, semana que viene, y al final lo puso en duda porque sabe de estas presiones,
que hay, y este intento inclusive del oficialismo de meter en esa sesión también un proyecto que es el fondo para pagarle al fondo, o sea, esa iniciativa que habla de la plata fugada y bueno, que es una suerte de blanqueo en realidad. Y entonces, ante esa situación, están reconsiderando la oposición de hacer esa convocatoria porque tiene que tener la certeza de que no termine convirtiendo lo que iba a ser una victoria electoral, una victoria legislativa, en un traspié y en que el oficialismo termine aprovechando la situación. Claro. En materia energética, ¿qué pasa? ¿Se está hablando algo allí en el Congreso de la Nación? ¿Hay alguna inquietud que se plantee para resolver el drama que están viviendo los transportistas en este momento? Se le planteó al ministro de Agricultura el tema él admitió que desde enero teníamos claro que esto iba a pasar, pero dijo que el gasoil no va a faltar y se provee con retraso, fue lo que él dijo, y que en los próximos días va a llegar de las compras que está haciendo más varios millones de toneladas de gasoil para Perfecto. para ¿Algún otro temita puntual se dio justamente dentro de esta semana? ¿Prevés de que va a haber algún tema central que va a estar en el tapete la próxima semana en el Congreso, José? No, la Comisión de Transporte acordó se acordó entre el oficialismo y la oposición hacer un proyecto conjunto pidiéndole al Ejecutivo, bueno, un fondo común porque hablando justamente de los problemas de abastecimiento y el problema que tiene en el interior, sobre todo el tema del transporte. Y 22 provincias que están sin gasoil prácticamente, hay cientos de kilómetros de colas y colas de los camiones, de los transportistas, ¿no? En este caso, el estado de emergencia del transporte del interior tiene que ver con la cuestión de los subsidios, que no les llegan a ellos como si llegan en el AMBA. Entonces se acordó un proyecto para que el Estado Nacional destine 59.500 millones de pesos y que se aplique el sistema SUB en todo el país, que se lo federalice, como para administrarlo mejor. De esta manera, para proveerle a las provincias donde necesita, porque recordemos, el 87% de los subsidios se destinan al AMBA, y el 13% de los subsidios del transporte, estamos hablando, y el 13% apenas va al interior del país. Nada, claro, es una vergüenza, no queda todo concentrado acá en el AMBA y el resto, viste, a la buena del Supremo, temita. Bien, José, ¿algún otro tema puntual o...? No. Bien. Esos son los temas. Nos vemos la semana entrante, querido. Brillante fin de, estamos en contacto. Un gran abrazo, gracias. José Di Mauro, el especialista en temas parlamentarios, dando la síntesis fundamental de los temas que han inquietado y que seguramente van a seguir estando en la palestra la semana entrante. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.